Buenas noches, profesor, compañeros en general. Somos el grupo número 1 y en esta primera actividad nos toca hablar sobre analizar el estado de situación financiera y el estado de resultados. Como integrantes de nuestro grupo son Castillo Peña Carlos, Flores Patilla Jimmy, Juanca Mesa Alison, Paniura Wamani Senip y quien le habla Saman Sabero Carolina. En nuestra pequeña introducción, este análisis tiene como objetivo evaluar la situación financiera y el desempeño económico de la empresa Gloria durante los años 2023 y 2024. Para ello se aplicaron herramientas contables como el análisis vertical y horizontal de sus estados financieros, permitiendo identificar variaciones relevantes en activos, pasivos, patrimonio y resultados. Además, se calcularon e interpretaron ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, con el fin de detectar fortalezas, riesgos y posibles áreas de mejora. Con estos resultados se busca brindar una visión clara que apoye a la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. Voy a dar paso a mi compañero. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la historia de Gloria, donde vemos que Gloria es una de las empresas más emblemáticas del sector lácteo y de alimentos en el Perú. Fundada en el siglo pasado, la compañía inició sus operaciones con la transformación de la leche en polvo y líquida, asimismo posicionándose rápidamente como un referente en la industria. La historia de Gloria es una muestra de innovación y compromiso con la calidad, lo que se ha traducido en el liderazgo del sector a nivel nacional y en su proyección internacionalmente. Bueno, su rubro principal de Gloria es que se dedica principalmente al procesamiento y comercialización de productos lácteos, aunque con el tiempo se ha ampliado su oferta hacia otros segmentos del sector alimentario. Bueno, dar paso a mi compañera para que hable el siguiente punto. Bien, aquí les hablaré de los métodos de análisis de la estado de situación financiera y del estado de resultados. Uno de los métodos que usamos fue el análisis vertical, que es una técnica que nos ayuda a observar la proporción que representa cada partida con respecto al total, como el total de activos, total de pasivos en patrimonio o el total de ventas. Y bueno, esto se expresa en términos porcentuales. Por otro lado, tenemos el análisis horizontal, que es una herramienta útil que nos permite identificar si una empresa ha experimentado un crecimiento o decrecimiento en sus diferentes partidas contables al comparar dos periodos consecutivos, el año base y el año de estudio. En cuanto a los ratios, los ratios financieros, pues nos permiten medir la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de una empresa. Entonces nos ayudan a evaluar la capacidad para pagar deudas a nivel de riesgos y qué tan rentable es su operación. Bien, la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos lo que es, bueno, aquí hablaremos del análisis vertical del estado de situación financiera de la empresa Gloria. Y bueno, para esto hemos extraído los montos originales del estado, de sus estados financieros que se encuentran en la SMV. Y bueno, primero este estado nos muestra en un momento determinado lo que la empresa tiene, por decir, activos, lo que debe, que son los pasivos, y lo que le pertenece, que viene a ser el patrimonio. Ahora, a este estado hemos realizado el análisis vertical para observar la proporción que representa cada partida. Ahora, ¿cómo hallamos este porcentaje? Como lo mencioné antes, se divide entre el total, es decir, tenemos el efectivo y equivalente de efectivo, que es 156.490.000, entre el total activo, que sería 4.075.840.000. Y así nos da en efectivo y equivalentes el 3.8 de porcentaje. Entonces, una vez hecho esto, analizamos la proporción que representa cada partida. En mi caso, noté que los inventarios representan el 21.9% del total de activos, lo cual es un porcentaje considerable. Así que este dato tiene sentido considerando que la empresa Gloria es una empresa industrial y agroalimentaria que trabaja con materias primas, ¿no? Por lo tanto, mantiene un nivel importante de inventarios en su operación. Sin embargo, este volumen también implica un alto comportamiento de capital inmovilizado, por lo que es clave asegurarse de que exista una buena rotación y gestión del stock. Ahora, si los inventarios no se mueven con fluidez, podrían generar costos de almacenamiento, pérdidas por vencimiento o incluso afectar la liquidez de la empresa. Bueno, en ese sentido considero que la empresa debería monitorear constantemente sus niveles de inventario
y su rotación, para garantizar que ese 21.9% esté aportando al flujo operativo y no represente un riesgo de ineficiencia. Bien, ahora le cedo el pase a mi compañero Carlos. Una de las otras cuentas del parte del activo que voy a hablar está en el activo no corriente, que es la cuenta propiedad, planta y equipo, en donde vemos que en monto tiene 1.116.714.000, en donde se realizó el mismo procedimiento que nombró anteriormente mi compañera. Ese monto lo dividimos entre el total del activo, y pues obtenemos un valor porcentual que la propiedad, planta y equipo representa el 27.4% del total activo. Ese es un indicador que significa que Gloria, al ser una empresa industrial, la mayor inversión que tiene son sus maquinarias, sus propiedades, y ya que sus maquinarias, propiedades, tal como la cuenta lo dice, es el activo principal para que pueda operar. Bueno, este es un buen indicador, pero siempre hay que tomar en cuenta que como es maquinaria, tiene un grado de poder generar una obsolescencia, un daño, o generar gastos extras que luego pueda ser un poco menos útil, ya que va a generar como una pérdida en lo que es el estado de resultados. Bueno, ahora pasa a mi compañera Carolina para que siga con otro punto. Gracias, Carlos. Como otro punto, voy a hablar sobre lo que es el pasivo no corriente. Una de las cuentas, voy a hablar de las obligaciones financieras. Bueno, en primer lugar, para calcular el cálculo, bueno, he dividido el monto de las obligaciones financieras con el total pasivo y patrimonio. Y eso nos da el monto de 1.267.500 soles, con un porcentaje de 31%. Bueno, en esta pequeña interpretación, bueno, vemos que tiene obligaciones, sí, la empresa Gloria, pero vemos que esta obligación financiera está dentro del pasivo no corriente, que corresponde el pago a largo plazo, ¿no? Bueno, el 31% es un alto nivel de deuda a largo plazo, que representa una porción significativa, por lo mismo que valga la redundancia, es a largo plazo. Y bueno, indica que la empresa depende considerablemente de los financieros, del financiamiento externo a largo plazo. Esto puede ser positivo si la empresa está utilizando esa deuda para poder financiar proyectos o otras inversiones, ¿no? A la cual que el gasto que se está generando no lo van a sentir porque es a largo plazo. Bueno, ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, Caro, me toca a mí. Hablaré sobre análisis del estado de resultados en el análisis vertical. Bueno, aquí es donde en este estado nos muestra si la empresa ganó o perdió dinero en un periodo determinado. Entonces, ¿cómo hallamos el resultado porcentual? Como lo mencioné, se divide entre el total, es decir, tenemos el costo de ventas que será dividido por el total, que en este caso es las ventas de bienes y servicios. Cuanto a mí, lo que yo observé fue el caso del costo de ventas, que representa el 78% de los ingresos operacionales de esta empresa Gloria. Siendo la cuenta con mayor peso dentro del estado de resultados, pues esto es común en empresas industriales, ya que la producción de bienes implica altos costos de materia prima, mano de obra y la transformación. Sin embargo, bueno, este porcentaje tan elevado también reduce significativamente el margen bruto, lo cual puede afectar la rentabilidad de la empresa si no se controla adecuadamente. Ahora, este dato nos permite reflexionar sobre la eficiencia operativa de la empresa y la importancia de optimizar sus procesos productivos para reducir costos sin sacrificar la calidad. Bien, ahora le brindo el pase a mi compañero. Bueno, otro de los puntos que voy a hablar sobre el análisis vertical aquí en el estado de resultados es sobre la utilidad bruta. Al tener un monto en el 2024 en utilidad bruta de 922.758.000, esa utilidad bruta representa en el estado de resultados el 22%. Bueno, este es un indicador que moderadamente bajo, ya que a la utilidad bruta falta restar lo que son sus gastos, el impuesto, la participación, y recién ahí se vería si es que generó una utilidad verde. Bueno, se recomienda usar estrategias para que pueda esa utilidad bruta aumentar.
tanto en el costo de venta, buscar otros proveedores que nos vendan mercadería o materia prima mucho más barata, o en lo que es el tema de ingresos, aumentar el precio del producto siempre y cuando la demanda lo requiera, o generar muchas más ventas. Bueno, lo paso a mi compañero, a que siga con el otro punto. Gracias, Carlos. Bueno, el otro punto que voy a hablar es sobre los gastos financieros. En la empresa Gloria en el año 2024 obtuvo 89.834.000 con un porcentaje de 2. Bueno, acá vemos que los gastos financieros son egresos relacionados con ya sea por intereses de préstamos o comisiones. Bueno, también puede ser intereses de sobregiro de financiamiento a proveedores, ¿no? El monto de 889.834.000 indica que la empresa ha gastado en un rubro, en un periodo determinado, ¿no? Este egreso es decir, una disminución a la utilidad del negocio. Y el 2%, bueno, es un total de ingreso o ventas, ¿no? Es un dato que permite ver que el peso proporcional de los gastos financieros dentro de toda la operatividad, ¿no? Bueno, un gasto financiero del 2% puede ser algo aceptable, pero dependiendo también qué tipo de empresa o nivel de endeudamiento tiene, en este caso, la empresa Gloria, ¿no? Bueno, es recomendable evaluar que si se puede reducir los gastos de renegociación o tasas de interés para poder mejorar estos gastos financieros. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Sí, gracias, Caro. Bueno, aquí hablaremos del análisis horizontal del estado de situación financiera de esta empresa. Bueno, para hacer este análisis se requiere 2 periodos, que vienen a ser el año base y el año de estudio. Bueno, se calcula con el monto del año de estudio menos el año base, y a este resultado se divide con el año base para después multiplicarlo por 100 y así nos dé un valor relativo, o sea, en porcentaje. Bueno, respecto aquí, lo que puedo observar es que en los inventarios disminuyeron en 82.055.000 soles respecto al año anterior, lo que presenta una caída del 8%, que está, bueno, esta reducción puede deberse a una mayor rotación de inventarios o una estrategia más eficiente de producción y ventas, lo cual podría ser positivo si no afecta la capacidad de abastecer la demanda. Bien, bueno, les doy el pase a mi compañero Carlos para que les comente otra partida. Bueno, yo voy a hablar sobre una partida del activo no corriente, en la cual sería las cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Bueno, como vemos que en el año 2023, el año base, es de 389.367.000, y en el 2024, que sería el año de estudio, 939.989.000. Luego de hacer la diferencia, obtenemos el valor absoluto de 550.622.000. Esto cabe indicar que ha habido un aumento, ha sido de forma creciente, que un valor relativo sería el aumento en 141%. ¿Eso qué significa? Que nuestras cuentas por cobrar a entidades relacionadas han aumentado, o sea, hemos dado algún tipo de préstamo, o hemos hecho ventas relacionadas también a entidades, ¿no? Y pues esto a la par parece indicar que es un buen indicador, pero bueno, aún está en cuenta por cobrar, aún no se ha cobrado. Así que, y al ser el activo no corriente, todavía esa cuenta va a ser salda, va a ser cobrada de un año a más. Así que se recomienda esa cuenta hacer un porcentaje de esa misma, hacerla que se convierta en un activo corriente para que pueda ser cobrada en menos de un año, para que asimismo genere liquidez a la empresa. Ahora pasa a mi siguiente compañero. Gracias, Carlos. Bueno, en la parte que voy a hablar es del pasivo, las cuentas por pagar a entidades relacionadas. Bueno, para calcular el porcentaje, restamos el año de estudio, que es 331.566.000, menos el año base, que es 398.562.000, que tenemos como el valor absoluto de 66.996 millones y con un valor relativo de 17%. Bueno, con respecto a la disminución del
de la comparación de los 2 años del 2024 y 2023, sí hubo una disminución que representa lo que es el 17%. Bueno, acá vemos que la empresa Gloria ha tenido una disminución con sus obligaciones con las empresas, mayormente lo que son del grupo económico, de las mismas empresas relacionadas. Bueno, veo que esperemos que se siga manteniendo así, con las cuentas por pagar, para que tenga un buen flujo económico en ese periodo. Ahora puedo dar pase a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, aquí hablaremos del análisis horizontal del estado de resultados. No, y bueno, esto se calcula de igual forma como lo mencioné anteriormente. En cuanto a este estado de resultados, yo observé más lo que viene a ser las ventas de bienes y servicios, ya que aumentaron en 155.263.000 soles en comparación con el año anterior, 2023, lo que representa un incremento del 4%. Ahora, este incremento, aunque es moderado, refleja una mejora en el desempeño comercial de Gloria, lo cual es positivo y podría deberse a mayores demandas o a una mejor estrategia de ventas. Ahora le cedo el pase a mi compañero. Bueno, para seguir hablando sobre el análisis horizontal aquí en el estado de resultados, voy a tomar la misma parte que hablé sobre el análisis vertical del estado de resultados, que sería la utilidad bruta. Viendo que entre el año 2023 y el año 2024 hubo un aumento de 191.245.000, que en valor absoluto sería el 26%. Bueno, este ha sido un indicador, sí, muy eficiente, muy bueno, ya que las ventas, como podemos ver, han crecido, asimismo como también el costo de venta, y eso ha ayudado que el costo de venta ha disminuido, eso ha ayudado que nuestra utilidad bruta aumente, ¿no? Bueno, como lo recomendé en el análisis vertical, sería recomendar lo mismo, ¿no? Buscar nuevos proveedores a menores costos que nos ofrezcan materia prima, o generar mayor venta, o asimismo una alza de precios de algunos productos siempre cuando la demanda lo requiera. Bueno, ahora pasa a mi compañera Carolina para que hable sobre otro punto. Gracias, Carlos. Continuando con el análisis horizontal, voy a hablar sobre la diferencia de cambio neto. Bueno, en sí es el resultado contable que se obtiene por la variación de tipo de cambio entre el momento que se reconoce una operación o en una operación en moneda extranjera y cuando se realiza el pago o cobro, ¿no? Por ejemplo, nosotros, puede ser que la empresa Gloria compró un activo a un precio de $1 y acá un par de meses no está el mismo monto del dólar, hay una variación. Entonces, como existe una variación, puede ser que la empresa tenga pérdidas o ganancias. En este caso, evaluando el año 2024 y 2023, vemos que hay que la diferencia de cambio neto mejoró significativamente, pasó de una pérdida en el año 2023 de 7.473.000 y en el año 2023, y a una ganancia para el año 2024 que obtuvo 3.123.000. Por lo tanto, hubo un incremento positivo, ¿no? El incremento positivo del valor absoluto es de 10.596.000. Bueno, en esta cuenta, sí, como le digo, sí hay un cambio que mejoró, ¿no? Entonces, voy a dar pase a mi siguiente compañera para el siguiente punto. Bueno, ahora toca hablar sobre los ratios. En esos ratios vamos a hablar sobre lo que son los ratios de liquidez, y asimismo voy a hablar sobre el ratio de liquidez general, en donde su cálculo es el activo corriente entre el pasivo corriente, como tenemos como resultado que es el 1.58. Bueno, el ratio de liquidez general es la capacidad que tiene la empresa de convertir los activos corrientes en efectivo, pero para pagar sus obligaciones a corto plazo, igualmente. Bueno, el ratio, como bien lo nombré, es de 1.58. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la empresa tiene 1.58 para hacer frente a cada un sol de deuda corriente. Por lo tanto, eso se puede interpretar que la empresa sí tiene liquidez. Y bueno, asimismo se le recomienda que la empresa mantenga ese nivel de liquidez general. Y a su vez buscar nuevas estrategias para poder aumentar ese ratio.
en donde asimismo pueden ser esa estrategia mantener unas condiciones de pago con proveedores para aplazar las deudas por pagar a que sean a largo plazo. Bueno, lo paso a mi siguiente compañero. Gracias, Carlos. El ratio que yo voy a hablar es el de liquidez ácida, del cual su fórmula es activo corriente menos inventarios sobre pasivo corriente. Esto nos da un ratio de 0.70. Entonces, este ratio nos indica que, o mide la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, utilizando sus activos y excluyendo los inventarios. El ratio es de 0.70. Por ende, por cada sol de deuda que tiene la empresa, cuenta con 70 céntimos para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, la empresa refleja un porcentaje menor que 1 y no cuenta con suficientes activos líquidos para cubrir sus deudas en corto plazo, ya que no alcanza el valor de 1. Entonces se le recomienda refinanciar deudas de corto plazo a largo plazo y anticipar los cobros. Ahora le doy pase a mi compañera Carolina. Gracias, Nick. En este ratio de liquidez voy a hablar sobre el capital de trabajo. Su fórmula es activo corriente menos el pasivo corriente y como ratio nos da 590 millones. Bueno, el capital de trabajo es la cantidad de dinero necesario para respaldar las operaciones comerciales a corto plazo. Cuanto mayor sea el capital de trabajo positivo, mayor será la capacidad de la empresa para afrontar imprevistos. Asimismo, la empresa Gloria tiene más activos líquidos que pasivos a corto plazo. Se considera que la empresa tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones inmediatas. Se le recomienda gestionar riesgos como crear un fondo de reserva para cualquier imprevisto, también mantener el nivel de deuda saludable y también podemos recomendarles optimizar la gestión del capital de trabajo, de qué manera, de una manera de poderle monitorear y buscar reducir costos. Bueno, voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bueno, aquí yo les voy a hablar de los ratios de solvencia. En cuanto a la palanca financiera, su fórmula viene a ser pasivos total entre activo total. Y aquí nos da un ratio del 60%. Entonces, en cuanto al apalancamiento financiero, pues nos indica el grado de dependencia de la empresa frente a financiamientos externos. O sea, esto es su deuda, ¿no? Entonces, se puede observar que el 60% de los activos de Gloria están financiados con sus préstamos, mientras que el 40%, que es el restante, está financiado con su capital propio. Entonces, esto se considera un ratio medio alto, lo que ayuda a la empresa a crecer más rápido, pero aumenta la exposición al riesgo financiero. Entonces, se recomienda dar seguimiento y evaluar si ese endeudamiento que tiene les genera un retorno suficiente. Bien, le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, para seguir hablando sobre los ratios de solvencia, voy a hablar sobre el ratio de respaldo, donde su cálculo es la utilidad bruta sobre los gastos fijos. En esta ocasión nos da un ratio de 2. Bueno, este ratio nos muestra qué proporción de los activos de la empresa ha sido financiada por el capital propio de los dueños, accionistas o socios. Se observa que en el ratio de respaldo, como bien lo dije, es de 2. Esto nos indica que la utilidad bruta de la empresa Gloria es el doble de sus gastos fijos. Que esto significa que la empresa genera suficientes ingresos para poder cumplir sus obligaciones fijas, en las que podría ser salarios, alquileres, como otros compromisos operativos. Este resultado refleja una buena capacidad de cobertura y un menor riesgo operativo, ya que la empresa no depende de forma crítica de un volumen exacto de ventas para mantenerse operativa. Bueno, me pasa a mi siguiente compañero. Bueno, para hablar el ratio de endeudamiento, bueno, la fórmula es pasivo total entre el patrimonio neto. Y bueno, nos da un ratio de 1.51. Esto quiere decir que este ratio mide la parte de los activos de la empresa que ha sido financiada con deudas. Se observa que la empresa Gloria presenta un ratio de endeudamiento de 1.51, lo cual quiere decir por cada sol de la empresa posee un patrimonio que debe es de un sol con 51 a terceros. Esto indica que la empresa está utilizando más recursos de terceros que sus propios recursos para poder financiar sus operaciones. Se le recomienda a la empresa Gloria que controle el crecimiento de las deudas y se considere aumentar el patrimonio mediante reinversiones de utilidades o aportes de socios, ¿no? Con el fin de no incrementar más el pasivo si antes de fortalecer su patrimonio. Ahora doy pase al siguiente ratio,
con mi siguiente compañero. Ya. Bueno, ahora seguimos con los ratios de rentabilidad. En esta ocasión voy a hablarles sobre el ratio margen neto, donde su cálculo es la utilidad neta sobre las ventas netas, ¿no? Bueno, y este resultado nos da el 6% de ratio. Bueno, esto, ¿qué nos muestra? El margen neto que nos muestra, nos muestra cuánto nos queda después de restar todos los gastos, salarios, impuestos y otros, para quedarnos con una utilidad neta. Bueno, es recomendable tener una utilidad neta luego de todo eso del 10%. Asimismo, se considera, no, obtener un margen neto en 10% es recomendable, porque asimismo nos da el resultado que se obtiene en la empresa Gloria es de 6. Es por ello que es más o menos bueno. ¿Y qué nos indica ese 6%? Indica que por cada un sol de venta la empresa obtiene 60 céntimos de utilidad neta. A la vez obtiene un porcentaje bajo. Y bueno, se recomienda aumentar los precios siempre y cuando la demanda lo requiera. Crear paquetes de productos para aumentar las ventas. Asimismo, también poder ofrecer promociones y cupones. Y también reducir costos de producción, ¿no? Negociar precios con proveedores. A la vez también reducir costos de almacenaje y logística. Luego pase a mi siguiente compañera. Bueno, voy a hablar sobre lo que es el ROE, que es el rendimiento total sobre el capital, que es la utilidad neta entre el capital. Bueno, en este caso nos da un ratio del 64%. El ROE mide la rentabilidad de una empresa en relación con el patrimonio de acciones. Esencialmente, el ROE indica cuán eficiente es una empresa si está utilizando el dinero de los accionistas para poder generar ganancias. Un ROE de 15 o a 20% se considera lo que es bueno. Asimismo, el resultado que obtiene la empresa Gloria es de 64%. Esto indica que por un sol invertido por los accionistas, la empresa ha generado 6 soles con 40 de ganancia. Esto significa que la empresa Gloria obtiene una buena rentabilidad en su inversión. Ok, llegando un poquito ya a la parte final con las conclusiones. Bueno, en mi caso, el desarrollo de esta actividad comprende la importancia de analizar e interpretar los estados de situación financiera y el estado de resultado. En el modo vertical nos permite evaluar la estructura interna de la empresa Gloria. Bueno, en este caso hemos analizado lo que es el año 2023 y 2024, donde muestra que sus activos representan el 100% y que sus recursos tienen un bajo control y su pasivo cuenta con el 60%. Su patrimonio neto es con el 40%, que esto refleja una empresa sostenible. Por otro lado, en el análisis horizontal nos permitió evaluar las variaciones absolutas y porcentuales de los estados de situación financiera y el estado de resultado. Bueno, esto muestra que ambos periodos, algunas cuentas incrementaron del activo y algunas disminuyeron del pasivo. Con respecto al patrimonio, se registró un incremento. Esto podría interpretar que con una inversión de utilidad y así fortaleciendo la estructura financiera. Cuando hemos aplicado los ratios de liquidez, de solvencia y rentabilidad, se permitió identificar el nivel de solvencia y operativa y la capacidad de poder generar utilidades dentro de la empresa Gloria. En conclusión, con todos los análisis desarrollados, a mí me ha permitido ver cómo se encuentra la empresa Gloria y de qué manera determina si la empresa ha tenido crecimiento sostenible, si enfrenta riesgos, endeudamientos o si necesita realizar ajustes en una gestión financiera. Bueno, los análisis financieros nos facilitan una toma de decisiones estratégicas basadas a datos reales y tener una planificación a futuro. Bueno, voy a dar pase a mi compañera Zenip. Gracias, Caro. Bien, en cuanto a mi conclusión, después de haber realizado el análisis financiero de Gloria correspondiente al año 2023 y 2024, pude decir que he comprendido la importancia de interpretar adecuadamente los estados financieros, no solo observando cifras, sino entendiendo cómo éstas reflejan la realidad operativa y financiera de esta empresa. A través del análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera y el estado de resultados, logré notar cambios considerables en ciertas cuentas importantes. Por ejemplo, en el año 2024, y es la parte que comenté, en cuanto a los inventarios, constituyen un 21.9% del total de activos, lo que demuestra una notable inversión de capital en existencias. Ahora, también noté que en las cuentas por cobrar comerciales llegaron a 11%, lo que indica una política de crédito sólida hacia los clientes.
En relación con los pasivos, las cuentas por pagar a entidades afines representan un 2% y bueno, sugieren una baja dependencia de financiamiento interno. Bueno, en cuanto a los ratios, pues los indicadores de liquidez me mostraron niveles bajos, por ejemplo, la liquidez defensiva, que fue apenas del 0.16, lo cual podría poner en riesgo la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas. Ahora, además, el nivel de apalancamiento fue cercano al 60%, lo que refleja una alta participación de deuda en su estructura de capital. Bueno, en conclusión, este trabajo me permitió reforzar mis conocimientos contables y sobre todo comprender que una empresa, por más sólida que parezca, siempre debe monitorear sus indicadores para mantener un equilibrio entre el crecimiento, rentabilidad y la estabilidad financiera. Ahora le doy pase a mi compañero Carlos. Bueno, finalmente, después de analizar e interpretar los estados financieros de Gloria en sus respectivos años, como hemos mencionado, de trabajo, puedo decir que adquirió una comprensión mucho más profunda sobre su estructura interna de su empresa, ¿no? A través de sus estados financieros, donde, bueno, se observa que los activos representan el 100%, el pasivo un 60% y el patrimonio neto un 40%, lo que indica que tiene una posición financiera muy solvente. Bueno, y luego, mediante el análisis horizontal y vertical, pude notar que hubo cambios significativos en los rubros de los estados financieros, lo que me permitió poder destacar fortalezas en algunos puntos y algunas áreas de mejora en otros, bueno, en su gestión financiera, ¿no?, de la empresa. Luego, la aplicación de los ratios, como fueron de liquidez, solvencia y rentabilidad, nos proporcionó una información mucho más clara sobre toda la salud financiera de la empresa, permitiendo una evaluación mucho más precisa en tema de su desempeño. Bueno, como parte final puedo decir que este análisis me ha ayudado a demostrar la importancia de no solo examinar temas de números, sino también de interpretar su significado en el contexto operativo de la empresa Gloria. Eso sería todo. Muchas gracias.